cuando aquello que tienes en tus manos no es para destrucción, es para bendición. Pero he visto muchas veces cómo puedes ir a un nuevo nivel económico, y ese nuevo nivel económico ayuda a que tu vida sea destruida y no formada y bendecida. Pero cuando Dios es el que empuja, aún la parte económica en nuestras vidas, nunca será para destrucción, será para bendición. Alfonso, quiero hacerte las preguntas que todo el mundo está deseando hacerte. Te hemos conocido como un hombre lleno de sabiduría. Durante muchos años, desde que te conocí, le pedí al Señor, que escriba ese libro que tanto necesitamos. Un libro que nace de un hombre que no está obsesionado con la prosperidad, sino que ha descubierto que él no es dueño de nada, pero es mayordomo de todo. Un hombre que ha descubierto cuál es la mayor ganancia, que no se trata de dinero, se trata de la presencia de Dios, pero que ha sabido ser un buen mayordomo de los recursos que Dios le ha dado. Y este libro es una conversación necesaria que necesitamos en el pueblo de Dios, donde ha habido muchos abusos, muchas distorsiones acerca de la prosperidad, y tú traes tanta cordura, tanta sabiduría, haces que la gente entienda cuál es la verdadera prosperidad y los animas a ser prósperos porque Dios quiere hacernos prósperos. Entonces, la primera pregunta, Alfonso, sería, ¿de dónde nace el escritor? ¿Por qué finalmente has decidido escribir este libro? Pues el Espíritu Santo creo que empezó a inquietar mi vida, y creo que durante muchos años yo no había entendido cuál era la mayor ganancia. Y en esa inquietud que el Espíritu Santo empieza a poner en mi vida, y cuando empiezo a descubrir en la palabra de Dios, cuando muchas veces podemos ver en las Escrituras, ahora mismo, hace poco, Juan Carlos estaba mencionando que Dios es dueño del cielo, de la tierra y de su plenitud. Y empiezo a descubrir que muchas veces puedes tener todos los recursos económicos y no tener plenitud. Porque el dinero no te da plenitud. El reconocer a Dios como el dueño de todo te da plenitud. Entonces el mensaje en ese pasaje es, ¿sabes qué? Tú sigue jugando a ser el dueño y puedes tener cualquier cantidad de montos de riqueza, pero no vas a tener plenitud. Pero aquel que reconoce que tenemos un dueño y que Dios es dueño del cielo, de la tierra, de todos los habitantes y de lo que pone en tus manos, y cuando nosotros realmente somos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos, Dios te dice, ¿sabes qué? Te doy plenitud. Porque la plenitud no la puedes comprar con dinero, solo reconociendo que Dios es tu Señor y tu dueño. ¡Qué tremendo! ¡Wow! He tenido el privilegio de leer varios capítulos del libro y ya estoy deseando terminarlo, porque algo interesante es que se percibe mucho tu voz en el libro. Quien te conoce sabe cómo hablas, cómo enseñas. Yo he tenido el privilegio no solo de escucharte predicar en el escenario, sino hablar con sabiduría en una mesa, extender principios frente a los demás tan prácticos, tan directos. Y este libro es como tener una conversación contigo en la mesa. Y es muy recomendable que puedas hacerte con el tuyo, porque vas a sentir la voz de Alfonso Bocache, que finalmente es el eco de la voz de Dios hablándote al corazón. Y me encanta esta frase, que no somos dueños de nada, pero somos mayordomos de todo. Y es interesante cómo desarrollas estos principios a través de la vida de José. Hay como algo muy íntimo que tienes con José, es como si fuese un protagonista muy importante en el libro. ¿Podrías decirnos por qué José es tan importante y por qué te sientes también tan identificado con él? Es muy interesante. Creo que es de las primeras veces que Dios me muestra a través de la palabra y de la historia de José la mayor ganancia. Porque José, como todos hemos leído, llega como esclavo a la casa de Potifar. Y muchas veces alguien me comentaba, mira cómo es de próspera esta persona. Y yo le decía, ¿cómo tú sabes, si tienes ese concepto, que esta persona es próspera? Porque mira el carro que usa, tiene mucho dinero,
Le digo, no puedes determinar que alguien es próspero porque tiene dinero. Porque la palabra prosperidad es Dios empujándote hacia adelante. Wow. No dice que es teniendo dinero. Ahora, Potifar, dueño de la casa, a donde llega José de esclavo. Pero resulta que José no tenía un solo centavo. Un solo centavo. Pero dice que Potifar observó que Dios estaba con José y todo prosperaba. Quiere decir que Potifar solo era un hombre rico, pero no próspero. La riqueza no es una señal de prosperidad. La señal de prosperidad está en nuestra situación económica, con aquello que Dios pone en nuestras manos, cuando aquello que tienes en tus manos no es para destrucción, es para bendición. Pero he visto muchas veces cómo puedes ir a un nuevo nivel económico, y ese nuevo nivel económico ayuda a que tu vida sea destruida y no formada y bendecida. Pero cuando Dios es el que empuja, aún la parte económica en nuestras vidas, nunca será para destrucción, será para bendición. Entonces, sin un centavo, José era próspero, sin un centavo. Y Potifar, con mucho dinero, solo era rico, pero no era próspero. Aún su matrimonio tenía problemas, porque la esposa de Potifar quería acostarse con José. El dinero no le daba un buen matrimonio, de ninguna manera. Ser próspero va más allá del dinero. Es aquel que es dueño, mira qué curioso, de absolutamente todo. El oro y la plata te dé la bendición porque lo has reconocido como el Señor de tu vida. Desde ahí dije, Señor, Wow. La verdadera prosperidad es que Dios esté contigo. Por supuesto que Dios quiere añadirnos, pero la verdadera prosperidad es decir, Señor, hoy podrías aquí venir sin un centavo y ser próspero. Tal vez estás pasando un momento en donde tu fe está siendo probada, pero hoy podrías venir con 0 centavos y ser próspero, porque Dios está contigo. Y por supuesto que Dios te va a añadir, porque es un buen Dios. Pero cuando te añada lo que Dios formó en tu vida, en los momentos tal vez de escasez, será invaluable. Y no habrá valor económico que pueda cambiar tu relación con Dios, porque tú eres próspero. Qué tremendo. ¿Estás disfrutando esta conversación? Pues puedes profundizar mucho más en este libro. Algo que tuve claro desde el momento que te conocí es que estaba frente a un hombre que es próspero. Y no por el dinero que tienes, sino por la mentalidad, por cómo piensas. Eres un hombre próspero porque no estás obsesionado con el dinero, sino que eres un hombre tremendamente generoso. Y desde el primer momento te dije, me gustaría aprender de ti para romper todas estas barreras mentales que tengo, todavía estoy trabajando en ellas, por haber crecido en una casa, en una cultura donde a veces se nos ha enseñado que el dinero es algo malo y que un cristiano no debe pensar mucho en el dinero. Y me parece que ese tipo de mentalidad nos ha llevado tristemente a ver muchas tragedias en la iglesia. ¿Cómo abordas este tema, el tema del dinero, con equilibrio para no caer en, no, el dinero es algo malo y ni siquiera deberíamos hablar de ello, pero tampoco ir al otro extremo de hacerse rico es lo más importante y Dios está aquí para hacer tus sueños realidad? Eso que a veces se ha llamado el evangelio de la prosperidad, donde hemos visto muchos excesos. ¿Cómo traes cordura y equilibrio a estas enseñanzas? Mira, yo creo que hay algo muy importante y vemos en la palabra que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todos nosotros fuimos diseñados para que las cosas se añadan a nosotros, no nosotros a las cosas. El problema es que muchas veces caemos en un afán que cuando menos sentimos, nosotros estamos persiguiendo lo que Dios quiere añadirnos. Y cuando lo alcanzamos, no encuentras la plenitud. Porque la plenitud solo está en Dios, en el Dios que te quiere añadir y que te quiere bendecir. Y cuando muchas veces, como bien decías, no entendemos realmente el significado de lo que es prosperidad, que es que Dios te empuje hacia adelante, que Dios bendiga tu vida,
Por ejemplo, un Pablo dice, sé vivir en la escasez. ¿Y qué dice después? Sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora aquí viene el balance. Quiere decir que pasó momentos de escasez y momentos de abundancia. Una versión dice, estoy nadando en abundancia. La abundancia no es pecado. Ahora aquí viene la pregunta. Muchas veces nos enseñaron a vivir en escasez, pero nunca en abundancia. Y cuando llega la abundancia, destruye tu vida. Ahora pregunto, ¿quién le enseñó a Pablo a vivir en abundancia? El Dios que le dio la abundancia. Porque lo más valioso no es la abundancia, es el Dios que te enseña a vivir en abundancia, para que ningún monto cambie tu corazón. Y los montos siempre, siempre te sirvan a ti, y tú nunca le sirvas a ningún monto, sino al Dios que te da esos montos. Qué tremendo. Wow, ya ves que con cada cosa que dices se arranca un aplauso en el auditorio, porque creo que todos sentimos que esta es una conversación necesaria, una conversación que debemos tener. Y es una conversación honesta, porque algo que me ha impresionado en el libro es que no abordas el tema de la prosperidad desde una plataforma de superioridad moral, donde dices, no, a mí todo me ha ido bien en la vida, yo no he tenido ningún problema, porque yo soy un hombre próspero y abundante. Hablas en el libro con mucha vulnerabilidad y honestidad de momentos difíciles en tu vida. Por ejemplo, pues el nacimiento prematuro de una de tus hijas y también el tinnitus, ese pitido en el oído con el que aún estás batallando. Y eso me ha impresionado porque a veces son cosas que uno intenta ocultar, esconder, para dar la impresión de que en nuestra vida todo va bien. ¿Por qué has decidido hablar de esto y por qué crees que es importante hablar de todo esto? Cuando estaba meditando en el libro, le digo, Señor, tengo que hablar de lo que es la mayor ganancia para mi vida. Porque Dios, para todos los que estamos aquí, tiene salud. ¿Verdad que sí? Dios quiere darnos salud, quiere bendecirnos, quiere... Pero hay momentos en que nuestra salud muchas veces es afectada. Y qué incómodo es cuando nuestra salud es afectada. Pero aún en medio de la enfermedad, aprendemos a valorar que la mayor ganancia no es la salud. La mayor ganancia es el Señor que te da la salud. Y cuando la salud no está, Dios sigue siendo la mayor ganancia. Porque si el milagro no ha llegado a tu vida, la mayor ganancia es que Dios te va a sostener, aunque el milagro no haya llegado. Es el Dios que te sostiene cada día. ¡Wow! Yo ya me quiero comprar el libro. Bueno, en realidad me lo han regalado. Pero me voy a llevar varios para regalarlos a personas que sé que necesitan tener esa conversación con Dios, que tienen problemas con el dinero, ya sea porque lo ven como algo malo o lo ven como algo que anhelan demasiado. Y qué bueno que tú traes equilibrio, porque constantemente nos hablas del dueño, el dueño, el dueño, el dueño. Y nos quitas a nosotros del centro como dueños y nos enseñas que dueños solo hay uno y que nosotros somos mayordomos. Es algo muy poderoso. Mi pregunta es, ¿cuándo conociste al dueño y cómo eso transformó tu manera de administrar los recursos que tienes? Creo que en medio de la falta de plenitud que experimentaba, allí es cuando empiezo a leer pasajes como el que acaban de mencionar, de que Él es el dueño del cielo, de la tierra y de su plenitud y de todo lo que hay en ella. También te acuerdas el pasaje que dice, he visto un mal, dice Salomón, debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riqueza y todo lo que su alma desea, pero no le da el don de disfrutarlo. Y aunque engendrare 100 hijos, un abortivo es mejor que él. Porque Dios no le da el don de disfrutar lo que le da. Lo disfrutan los extraños. Es como cuando puedes comprar un carro nuevo, tener alguien que lo maneje, y tú nunca disfrutas a tus hijos, sino a aquel hombre que maneja ese carro, que los lleva y comparte todo el día con ellos. Tú tienes el dinero y alguien más disfruta a tus hijos.
Pero el bien que he visto, dice, es del hombre que toma su parte. Toma su parte, dice. El bien que he visto es el hombre que disfruta su trabajo. Es el hombre que Dios le da el don de poder disfrutar. Pero dice algo bien importante, toma su parte. ¿Hasta cuándo vamos a entender que primero todo es de Dios y que solo debes de tomar tu parte? Porque hay una parte que es para reconocer a Dios, no de una manera manipulada para que ofrendemos, diezmemos, sino en principios bíblicos que aún diezmos, ofrendas, que muchas veces, tantas veces critica. Tenemos que entender realmente cuál es la razón por la cual lo hacemos. No es para hacerle un favor a Dios, es para establecer en nuestro corazón y salvarlo cada vez que reconocemos que Él es nuestro Señor. Que la provisión no viene de mí, que la provisión siempre ha venido de Dios. Ese es el día que conocí al dueño de todo. El día que experimenté plenitud. Qué tremendo. Wow, 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 wow. Estoy impresionado. Sé que este solo es el primer libro de muchos otros que van a venir, porque hay perlas de sabiduría que Dios ha depositado en ti, que se han formado en medio de procesos dolorosos de aprendizaje. Y me gustaría que ahora nos lances algunas perlitas que están en el libro y nos des perlas de sabiduría respecto a lo que es la mayor ganancia. ¿Qué te gustaría que todos los que nos están viendo ahora en este auditorio y los que están viendo el vídeo en internet sepan acerca de qué es la mayor ganancia y que eso nos anime a todos a leer el libro, que sin duda contiene toda esta sabiduría expandida al máximo, con textos bíblicos, con ejercicios incluso. Me ha sorprendido que hay algunos ejercicios muy interesantes que tienes que hacer. Me encanta. Entonces, por favor, danos algunas perlas de sabiduría. Algo que también he aprendido es de parte de Dios, y lo he podido ver en su palabra. Si deseáramos ser más fieles que exitosos, más fieles que exitosos. Muchas veces hablamos tanto del éxito y créeme, estoy a favor de tener logros, resultados de fe. La fe sin obras es muerta, pero a veces nos hemos confundido. Jesús es la meta. Jesús no es un medio. Y a veces, sin darnos cuenta, queremos convertir a Jesús en un medio y no en la meta. Wow. Mi meta, vamos a poner un ejemplo, es comprar una casa este año. ¿Sí? Pero para los cristianos, nuestra meta siempre debe ser Jesús. Claro, qué lindo tener una meta y cuando llegues a casa dirás, cumplí la meta. Pero tú realmente sabes que esa casa solo es un medio para que adentro de esa casa se predique de Jesús, que es la meta. Que ninguna cosa material sea la meta. Ahora, lo que debemos de ver, yo quisiera ponerte, solo quiero ponerte un versículo para que veamos qué pensarías tú de este versículo. No sé si lo has leído. Génesis 5:24. Enoc caminó, ¿qué dice? Firmemente con Dios, y entonces un día simplemente desapareció. Dios se lo llevó. Queremos mencionar la palabra éxito. Este es un nombre de éxito. Un versículo. Esto es éxito. Estar firme con Dios y que vayas con Dios el día que partas. Esto es éxito. Wow. Esto es ganancia. Wow. Esto es ganancia. Esto es ganancia.